Bienvenidos a una nueva edición del Conmebol Sudamericana Magazine 2025. Las revanchas de octavos de final fueron vibrantes, con llaves definidas en los últimos instantes. 6 países tendrán representación en la próxima instancia. En el programa de hoy, un gol en el último segundo y una clasificación por penales. La revancha del duelo ecuatoriano tuvo todos los condimentos esperados. Mushuk Runa, la gran revelación del torneo, salió decidido a dar vuelta a la serie. Con un buen rendimiento se puso en ventaja 2-0, pero en el minuto 11 de adición el mata gigante resurgió y ratificó su chapa de bicampeón. Otro final dramático, pero en Argentina. Buenos Aires vivió la misma película de Quito, pero 2 noches más tarde. Central Córdoba era un absoluto debutante. El Granate, viejo monarca del certamen como Independiente del Valle. En la última jugada, Lanús mandó la definición a los penales y usó la experiencia para clasificarse. El sueño peruano continúa. La gran conquista ya no parece una utopía para Alianza Lima. Luego de eliminar a Gremio en Porto Alegre, los bianquiazules volvieron a imponerse como visitantes. El equipo de Pipo Grosito alcanzó un récord histórico de victorias y ganó todas las fases eliminatorias que disputó este año en Conmebol. La semana pasada, Once Caldas nunca había perdido como local ante rivales argentinos por torneos Conmebol. Sumaba 3 victorias y 3 empates. Frente a Huracán, la racha se iba a consolidar. Con un gol de Dairo Moreno de penal, derrotó al Globo por 1-0. Además de ser el jugador con más tantos en la historia del fútbol colombiano, el delantero se convirtió en el máximo artillero del actual torneo y en el futbolista con más conquistas para los salvos en certámenes internacionales. Once Caldas ganó 8 de sus 10 partidos en el certamen, la máxima cifra para un club cafetero en una misma edición del torneo. Además, en 6 encuentros mantuvo su arco en 0. El camino comienza en Argentina. Huracán nunca había perdido un partido de revancha como local en toda su historia en torneos Conmebol. El Globo sumaba 4 triunfos y 4 empates jugando en el Tomás Ducó por revanchas de series eliminatorias. Bajo la lluvia en Buenos Aires, la imagen de Frank Kudelka, el técnico local. La primera sería para Huracán. Centro, el cabezazo de Fabio Pereira. Después remata Luciano Gómez, pero la jugada revisada se anularía por posición adelantada. Más de Huracán, el centro. Bizanz que aparece, cabecea. Y la tapada es de James Aguirre. Matko Midjević con el centro. El rechazo. La pelota que le queda a Gil. Le pega. Se va por arriba del travesaño. Dominaba Huracán, pero no conseguía el gol. Llega esta jugada. La infracción de Juan Cuesta sobre Bizanz y el penal para el Globo. Aquí vemos la clara falta. Midjević se hacía cargo y no fallaría. Gran remate, contundente y al medio, teniendo en cuenta además las condiciones del terreno. Midjević participó en 9 de los 22 goles que marcó Huracán en esta temporada. Llegaba esta acción de Once Caldas, el enganche, el centro y el cabezazo del gran Dairo Moreno. Tras la muy buena jugada de Michael Barrios para empatar el partido. Dairo Moreno alcanzó los 7 goles en la actual Conmebol Sudamericana y se transformó en el máximo artillero del certamen en soledad. Aquí vendría este episodio que iba a ser un quiebre en el partido y en la serie. Bizanz agrede con el antebrazo a Juan Cuesta. El árbitro lo revisará y ahí va a determinar su expulsión directa. Al empate de Once Caldas le siguió la expulsión de Bizanz. Ahí hablaba Hernán Herrera, el técnico de Once Caldas, con sus colaboradores. Y para colmo, en el segundo tiempo, gran definición de Michael Barrios bajo el diluvio de Buenos Aires, porque se toma el tiempo, espera, controla el balón y ante la salida de Galíndez define con certeza. Pero habría más.
Ahora el árbitro revisará una agresión de Miljevic contra Mateo García y ahí se produce, lo toma del cuello y es expulsión también para Miljevic. Otra pelota profunda, Felipe Gómez que tira, roza el travesaño y se pierde afuera. Ya jugado Huracán iba a padecer el tercer gol. Otra vez, Dairo Moreno, tras la asistencia de Jeffrey Zapata. Once Caldas ganó 4 de los 5 partidos que jugó como visitante en la actual Conmebol Sudamericana. Y aprovecharía con contundencia los 2 hombres de menos que tuvo Huracán. Ganó Once Caldas 3-1 y se clasificó a cuartos. La semana pasada, Mushuk Runa llegaba invicto al estadio de Independiente del Valle. Además, era el único equipo que nunca había estado en desventaja en la actual Conmebol Sudamericana. Sin embargo, el tiro libre de Patrick Mercado y Claudio Spinelli abrió la serie con un fantástico cabezazo. El delantero argentino marcó 16 goles en sus últimos 19 partidos de la temporada. Por torneos Conmebol, suma 7 goles en 7 encuentros. De esta manera, Mushuk Runa sufrió su primera derrota como visitante en la historia del certamen. Registraba 3 victorias y 2 empates. Independiente del Valle apenas perdió 2 de los 32 partidos que jugó como local en fases eliminatorias de torneos Conmebol. Acumula 20 victorias y 10 igualdades. Números asombrosos del Mata Gigante, como se lo conoce a Independiente del Valle. En el Estadio Olímpico Atahualpa, una noche 100% ecuatoriana. Independiente del Valle llegaba con un invicto de 18 partidos en la actual temporada. Independiente además había avanzado en la ronda en las últimas 4 series de Conmebol Sudamericana en las que había ganado el partido de ida. Este es Paul Vélez, el entrenador de Mushuk Runa. Primer remate al arco de Jordi Alciba, responde Rodrigo Formento. Independiente del Valle quería ampliar el resultado global para cerrar el juego. Viene el centro, la saca Bentaberri. Guagua que remata y se le va por arriba. Hasta que respondía Mushuk Runa. Vergés tiene este tiro y la pelota da en el caño y se pierde afuera. Se lamentaba el atacante del Ponchito. Más de Independiente del Valle, el pase profundo. Guagua que va, tira. Y la respuesta de Rodrigo Formento, que sostenía el 0 en el arco de Mushuk Runa. A los 45+2, centro y qué aparición de Johnny Erchalá de cabeza. El hombre de Barcelona de Guayaquil a préstamo en Mushuk Runa. Apareció desde atrás contundente para cabecear contra el caño. 1-0 y en ese momento serie empatada. Por eso estaba preocupado Javier Rabanal. Y para colmo, aparece después Cristian Penilla en un saque de costado que hizo rápido Mushuk Runa. Estaba distraída la defensa de Independiente del Valle, lo aprovechó Penilla y era 2-0. Y en ese momento pasaba Mushuk Runa y afuera el bicampeón. Lo intentaba Independiente del Valle. Aquí parecía infracción de Orejuela sobre Aarón Rodríguez. Sin embargo, la jueza brasileña iba a revisarlo y fíjense ustedes, Aarón Rodríguez se deja caer. Perfecto el VAR por convocar a la jueza e inmediatamente le dice arriba, arriba, no pasó nada. Independiente del Valle a través de Sornosa con el centro. Cabezazo, le queda Michael Hoyos. Y el jugador nacido en Estados Unidos que ya había ingresado en esta primera chance, pero era solo un ensayo. Porque a los 90+11, centro, un rechazo. Santa María que manda el centro y aparece Hoyos solo para marcar el gol que desataba el delirio de Independiente del Valle. 90+11 y Michael Hoyos lograba el gol que mandaba la serie a los penales. Le pega Tapiero, ataja Guido Villar. Malas noticias para Mushuk Runa. Tenía que confirmar Spinelli y lo consigue. Gran definición del goleador argentino de Independiente del Valle.
Y para colmo para el Ponchito, Arce la pone contra el travesaño. Era match point a favor de Independiente del Valle. Y el histórico Richard Junque, con esta definición de pierna derecha contra el caño izquierdo, marca el gol y la clasificación. Independiente del Valle jugará los cuartos de final de Conmebol Sudamericana por tercera vez. Las dos anteriores fue campeón. Nos vamos a Cali para repasar lo que ocurrió la semana pasada. América llegaba en alza luego de derrotar a Bahía en los playoffs. Los Diablos Rojos habían vuelto a vencer a un equipo brasileño después de 17 años. Para hallar la última vez que habían eliminado un club de Brasil, debíamos remontarnos hasta la Libertadores de 1996, cuando dejaron en el camino a Gremio. Sin embargo, Fluminense frenó su ilusión rápido. Antes de los 15 minutos sacó 2 goles de diferencia en el resultado. El tricolor alcanzó los 100 tantos en Conmebol Sudamericana. Es el quinto equipo que lo logra en la historia del torneo, detrás de Liga de Quito, Independiente, Sao Paulo y Lanús. De esta manera le propinó a América de Cali su primer traspié en el actual certamen. Los colombianos sumaban un invicto de 9 partidos, con 2 triunfos y 7 empates. En su remate número 22 en el encuentro, los Diablos Rojos encontraron el descuento, aquí. La revancha se jugaba en el Maracaná. América de Cali era el único equipo invicto como visitante en el actual certamen. Sumaba 1 triunfo y 4 empates. Fluminense había avanzado de ronda en las 6 eliminatorias de torneos Conmebol en las que había ganado el partido de ida como visitante. La imagen de Renato Gaullo, ahora técnico de Fluminense, que tendría la primera. El centro, el cabezazo de Serna. Contiene el arquero un despeje y después le pega por arriba Martinelli. Era buena chance para el Flu. Bien Martinelli, además de correr el eje de la marca. Llegaba a los 23 minutos esta acción, otro centro. Le va a quedar a Samuel Xavier por la banda. Remate cruzado. Pero se va por poco cerca del caño izquierdo. Tiro de una de las figuras del Flu. Golpeaba Fluminense en el partido. Fabio que toca para Manuel. El pase para Hércules, que como bien dice su nombre, potente tiro hacia adelante. Miren el control de Kevin Serna. El enganche y remata sorprendiendo al arquero contra el primer palo para marcar un gran gol. El primero del partido para el Flu. Con esta potencia, el cambio de frente de Hércules. El control de Serna es muy bueno y después cruza el remate. Serna, que marcó 3 goles en los partidos que jugó como titular en el Maracaná, en la actual Conmebol Sudamericana. Más del propio Serna. El centro, aparece Everaldo, controla, lo tiene el remate, un rebote. Y se queda con la pelota Jorge Soto, el arquero. Tiro libre de Lima, se desvía. Se iba cerca. Rebota el balón en Jan Pestaña. Respondía América de Cali. La pelota que le iba a quedar a Barrios. Y el tiro que lo contiene Fabio directamente. Fantástica la respuesta del histórico arquero de Fluminense. Tiene 120 atajadas en 41 partidos para Fluminense. Esa era la imagen de Diego Raimondi, el entrenador de los Diablos Rojos. Recupera la pelota Agustín Canovio. Toca al medio y aparece Martinelli, que ahora sí logra la jugada que no pudo en el primer tiempo. Corre otra vez el balón del eje de la marca, despeja el camino al gol y después el remate contundente al primer caño para el 2-0 del Flu. Seguía atacando el equipo carioca. Pelota para Canovio. Ahora prueba él. Se le va alto al uruguayo, que además fue capitán de Fluminense. El exjugador de Atlético Paranaense, entre otros. Otra vez Hércules. El pase para Kevin Serna. Se aventura al área, acelera, gana
tira de punta al primer palo y se va cerca. Fluminense ganó las 4 series que jugó ante equipos colombianos en su historia. Y esta no sería la excepción. Fue 2-0 para el Flu, que avanza a la siguiente instancia. Vamos a hablar de la racha de victorias consecutivas de Fluminense como local en torneos Conmebol. El Flu sigue ampliando su mejor racha de victorias como local en torneos Conmebol, acumula 10 triunfos consecutivos. El registro comenzó en la Recopa 2024, tras haber alcanzado el momento más glorioso de su historia al ganar la Conmebol Libertadores 2023 contra Boca. Curiosamente, si bien se disputó en estadio neutral, la final frente al Ceneice también fue en el Maracaná. El primer éxito fue en la revancha contra Liga de Quito. Luego de caer en Ecuador, un doblete de John Arias concretó la remontada y el título. La Libertadores del año pasado ganó los 5 duelos que disputó en Río de Janeiro. Antes de derrotar a América de Cali, en la fase de grupos de la actual Conmebol Sudamericana venció a Gualberto Villarroel San José, Unión Española y Once Caldas. En sus últimos 5 encuentros, Fabio mantuvo el arco en 0. Suma 16 vallas invictas por certámenes internacionales. Además, el tricolor apenas perdió uno de sus últimos 31 partidos en casa, frente a Junior, por 2-1 en la fase de grupos 2021. Una semana atrás, Bolívar nunca había perdido como local en partidos de octavos de final de torneos Conmebol. Sumaba 16 encuentros invicto en la altura de La Paz, con 13 victorias y 3 empates. Frente a Cienciano se impuso por 2-0 y ratificó la fortaleza de su estadio. Desde el 2014 convirtió goles en 43 de sus 45 compromisos en el Hernando Siles por certámenes internacionales. En los 5 partidos que jugó en territorio boliviano en la actual temporada Conmebol, convirtió 14 tantos, un promedio de 3 conquistas por encuentro. Además, mantuvo su valla invicta en los últimos 4 duelos por estas competencias. Goleó 4-0 a Cerro Porteño en la fecha 6 de la fase de grupos de la Libertadores, 3-0 a Palestino en la ida de los playoffs y 3-0 también en la revancha como visitante. Cienciano, que superó la fase de grupos de un torneo internacional por primera vez desde 2002, estaba invicto en la actual Conmebol Sudamericana, con 2 triunfos y 5 empates. Con los goles de Martín Cauteruccio y Damián Battaglini, el celeste sacó ventaja en la serie. Cienciano iba por la remontada en Cusco. Bolívar quería ganar 2 partidos seguidos como visitante por primera vez en su historia en torneos Conmebol. Cienciano había goleado 5-1 a Bolívar en el único enfrentamiento entre ambos en Perú. La imagen de Carlos Decio, el técnico de Cienciano. Y en la primera acción ocurriría esto. El pase profundo, infracción de Amondarain sobre Damián Battaglini y penal. Fíjense qué bien Battaglini, llega antes, pone el pie y Amondarain sin quererlo le comete infracción. Cauteruccio, así define, golazo al ángulo del delantero récord de Bolívar. Contundente, ¿eh? Tiene 6 goles y 2 asistencias en sus primeros 8 partidos en Bolívar. Centro y cabezazo de Jimmy Baloyes y el que contiene es Carlos Lampe, que tendría una actuación otra vez inolvidable. Carlos Garcés, centro y el rechazo de Miguel Torren, el argentino defensor del equipo boliviano. Se ve equivocar en la salida Jimmy Baloyes. Cauteruccio, la pelota para Castaño. Battaglini que tiene centro. Cauteruccio que cabecea, le quedó un poco larga la pelota y por eso se fue cerca del caño. A los 45+1, pelotazo de Lampe. Hay un rechazo. Se equivoca Santiago Arias, recupera Justiniano y ponen la pelota para que Battaglini enganche y defina. Espectacular definición de Damián Battaglini.
Aquí haciéndole cobrar el error a Arias y el desenlace en el pie derecho del delantero de Bolívar. Lo festeja Flavio Robato porque además Bolívar estaba ganando en Perú por primera vez en su historia. Ya en el segundo tiempo respondería Cienciano. Centro, Hover. Cerca el derechazo del número 10. Más de Cienciano y de su número 10. El pase al medio. Hover engancha. Prueba y Lampe por arriba del travesaño. Otro tiro libre. Nuevamente Hover. Y otra vez Lampe sacándola en el ángulo. Y ahora prepárense, porque vamos a ver algo bastante infrecuente en un arquero. La pelota de Noroñá. Da Silva, engancha, tira, tapa Lampe. Le queda el gol a Garcés, tapa Lampe. Cabecea Noroñá, tapa Lampe. Triple tapada del arquero, el histórico Carlos Lampe. De notable tarea en todo el partido, pero en esta jugada fíjense los reflejos inmediatos, instantáneos, felinos para impedir el gol. El remate y ahora respondía Juan Volado tras el tiro de John Velázquez. Y finalmente lo consiguió Bolívar. Ganó 2 partidos seguidos como visitante por primera vez en la historia de torneos Conmebol. Fue 2-0 a Cienciano y clasificación a cuartos de final. Volvemos una semana atrás. Por primera vez en su historia, la Universidad Católica sumaba 8 partidos invicto en torneos Conmebol. Sumaba 4 triunfos y 4 empates. Alianza Lima venía de asestar un golpe inolvidable. Había eliminado a Gremio en Porto Alegre. Su última alegría ante un equipo brasileño había sido en la Libertadores de 1997. Los blanquiazules tenían una estadística a su favor. Nunca habían perdido como local ante clubes ecuatorianos. En 11 partidos sumaban 9 victorias y 2 igualdades. El duelo frente a la Universidad Católica era parejo hasta que a los 17 minutos del complemento se produjo el ingreso al campo de Alan Cantero. El delantero de 27 años marcó un doblete y desniveló la serie. Primero, asistido por Hernán Barcos, que a sus 41 años participó de 7 de los 15 partidos de la actual temporada Conmebol. En el cierre, Luis Cangá despejó mal hacia atrás y Cantero estampó el 2-0. La Universidad Católica buscaba una remontada heroica. El club ecuatoriano apenas había perdido uno de sus 15 partidos como local durante este año. La U Católica, que acumulaba un invicto de 8 encuentros jugando en Ecuador por torneos Conmebol, con 3 victorias y 5 empates. Este es Diego Martínez, el técnico de la U Católica. Primera pelota profunda, le va a quedar a Palacios. El tiro y el rechazo de Guillermo Enrique sobre la línea de gol. Estupendo. El cierre del lateral derecho. Fíjense cómo intuye que el arquero puede llegar a quedar en el camino y rechaza. El rechazo le queda a Barcos. Toca para Castillo. El tiro y la tapada perfecta de Johan Lara. Qué pegada de Castillo. Lara con la punta de los dedos la toca para que pegue en el caño. Llegaba el gol de la U Católica. ¡Qué definición extraordinaria de Azarías Londoño! Magnífico el gol por este pase, pero además el número 9 corre, tiene el arquero encima, hunde el pie debajo de la pelota y la toca en el momento exacto para que sea inevitable el gol. Pero llegaba esta acción. Centro y aparece Eric Castillo. Un jugador magnífico de una temporada también sobresaliente, tanto en Libertadores como en Conmebol Sudamericana. El centro pica habilitado y define con jerarquía, porque además sabía que era su única oportunidad. El partido 1-1.
Le va a pegar a Nangonó desde afuera. Y la respuesta de Guillermo Vizcarra, que no sabía dónde estaba parado, porque no pensó que de allí a Nangonó le podía pegar. Excelente Vizcarra al no tener referencia del eje del arco. Le pega Mauro Díaz. Eso cerca. El derechazo del hombre de la Católica. Imagen de Néstor Gorosito, el entrenador de Alianza Lima, que iba a tener esta. Gaibor. La pelota para Castillo. El tiro. Y apenas afuera. Situaciones que no suele desperdiciar Castillo. Iba la Católica. Llega el centro de Clavijo. Saca a Vizcarra. Le queda a Mejía. El pase para Cachiabué. Y el rebote en Archimbó, que impide el gol del equipo ecuatoriano. Y miren lo que van a ver ahora. Gaibor, que la tira para Quevedo. Este para Barcos. Kevin Quevedo se prepara y saca ese derechazo. Maravilloso. Inolvidable. Un tiro de una belleza. El balón casi sin girar se desmaya en el ángulo del arco de la Católica para regalarnos Quevedo un gol que perdurará durante mucho tiempo en nuestro recuerdo. Excepcional gol de Kevin Quevedo. Victoria de Alianza Lima sobre la Católica y clasificación del equipo de Gorosito. Y otra racha ahora de Alianza Lima, porque por primera vez en su historia ganó 7 partidos en una misma temporada de torneos Conmebol. Superó los 6 triunfos conseguidos en la Libertadores de 1978, cuando alcanzó las semifinales. El equipo peruano se impuso en las 5 series eliminatorias que disputó durante este año. En la fase previa de la Libertadores, eliminó a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique. Tuvo un éxito en cada llave. Frente al Xeneize, cayó en la revancha y necesitó de los penales. En los 2 enfrentamientos restantes se clasificó con un empate. En la fase de grupos de la máxima competencia de América, venció 3-2 a Talleres de Córdoba en la última jugada. Con ese triunfo, finalizó en el tercer lugar de su zona y pudo meterse en la Sudamericana. En los playoffs del actual certamen dejó en el camino a Gremio y firmó un capítulo inolvidable. Ganó 2-0 a Perú y empató 1-1 en Porto Alegre con un tanto agónico del legendario Hernán Barcos. Y en los octavos de final contra la Universidad Católica consiguió 2 victorias. Los blanquiazules disputarán los cuartos de final de Conmebol Sudamericana después de 23 años. En la primera edición del torneo, en 2002, Nacional de Uruguay marcó su eliminación. Nos vamos a Chile para repasar el encuentro de ida entre Universidad de Chile e Independiente, que protagonizaban un duelo de campeones de Conmebol Sudamericana en estos octavos. En Santiago, el rojo alcanzó las 83 presencias en el torneo y se transformó en el segundo club con más partidos de la historia del certamen. El equipo chileno se hizo cargo del dominio desde el inicio. Después de los intentos fallidos de Lucas Di Iorio, Franco Calderón y Fabián Ormazábal, Lucas Asadi logró abrir el marcador. Con 21 años, el mediapunta se transformó en el jugador más joven en anotar 3 tantos con Universidad de Chile en un torneo Conmebol desde 2011. Había marcado en los 2 partidos de playoff ante Guaraní. La U ganó 17 de los 29 encuentros que jugó en todas las competencias esta temporada. En Avellaneda, Independiente había construido una verdadera fortaleza. A eso se aferraba para soñar con la remontada ante la U de Chile. En la última fecha de la fase de grupos, Independiente goleó 7-0 a Nacional Potosí como local. El rojo apenas había recibido 2 goles en sus últimos 8 partidos en la temporada. La primera sería este remate de Sepúlveda desde afuera, que se iba desviado. Primer intento de la U en el partido. Tiro libre para Montiel. La pelota que pica y es de Castellón.
Hay un desvío en el camino, pero no lo complicó al arquero. El ataque de Independiente. Llegaría el remate de Cabral, se desvía la pelota y despeja Calderón para que luego Castellón la tirara por encima del travesaño. Ahí está, se desvía en el zaguero y Castellón la manda al córner. A los 11 minutos, lateral, Di Iorio la baja de pecho para Ormazábal. Llega el centro y la aparición solitaria de Lucas Asadi por el segundo palo para marcar el gol que le permitía a la U de Chile tomar más ventaja en la serie. El chequeo VAR demostraría que era todo legal, que estaban habilitados y por eso era gol. Cuarto de Asadi en sus últimos 4 partidos de Conmebol Sudamericana. Esto obligaba a Independiente a convertir 2 goles. Montiel, la pelota para Zavala. Cabral que manda el centro. Ábalos que cabecea. ¡Qué buena respuesta de Gabriel Castellón! Que apareció solo el delantero paraguayo y no pudo convertir. Sin embargo, Independiente lograría el empate. El balón que va a quedar en el área. Ábalos, Montiel y qué bien define. En el área, rodeado de rivales, le pega con el revés del pie izquierdo al primer caño, sorprende al arquero y convierte el empate. Por afuera de la marca, en la que se desvía por otra parte y estaban 1-1. Centro de Montiel, el rechazo, le queda a Cabral, control, remate, ancho y afuera. Independiente buscaba el gol que le diera el empate en la serie. Llegaría el centro de Vera. Otra vez Ábalos que gana. Cabral que se impone. Gana, toca por el costado. Ancho y afuera. No podía conseguir el gol el 10 de Independiente. Eso que fue el jugador con más remates en la primera parte, con 4 disparos. Y después, lo que tanto repudiamos. Debido a graves incidentes entre ambas parcialidades, Conmebol determinó la suspensión y posterior cancelación de partido. La resolución de la serie y las sanciones para ambos clubes aún no fueron oficializadas. El partido se canceló cuando estaban 1-1 Independiente y Universidad de Chile. Vamos a analizar este curioso invicto de Cuca como entrenador ante equipos argentinos. Los equipos dirigidos por Cuca no pierden contra clubes argentinos en torneos Conmebol desde julio de 2013. La última derrota fue en la ida de semifinales de la Libertadores de ese año por 2-0 contra Newell's Old Boys. En la revancha, Atlético Mineiro se impuso 2-0 a Belo Horizonte y avanzó a la gran definición a través de los penales. Desde entonces, el actual entrenador del Galo mantiene un invicto de 12 encuentros, con 7 victorias y 5 empates. En la edición 2020 de la Libertadores, venció Defensa y Justicia en 2 oportunidades en la fase de grupos y eliminó a Boca en las semifinales con un triunfo y un empate. Un año más tarde volvió al Galo y dejó en el camino a los 2 clubes más relevantes. Después de 2 empates, despidió al Ceneice en octavos de final mediante los penales. En cuartos de final derrotó 4-0 a River en el resultado global, con un 1-0 en el Monumental y 3-0 como local. La semana pasada, en el duelo de ida contra Godoy Cruz, revalidó su racha una vez más. Y eso es lo que ahora vamos a repasar. La semana pasada, con el debut de Walter Ribonetto como técnico de Godoy Cruz, ya que Esteban Solari dejó su cargo tras sumar solo 5 triunfos en 22 partidos. 3 de esas victorias fueron en la fase de grupos, lo que le permitió ser líder con 11 puntos. A los 37 minutos, este golazo de Santino Andino le daba el 1-0 a Godoy Cruz en Belo Horizonte. El juvenil de 19 años que acumula 2 tantos y 2 asistencias en 7 partidos de la actual Conmebol Sudamericana.
El Tomba estaba quebrando a Atlético Mineiro un invicto de 15 partidos como local frente a equipos argentinos. La última caída del Galo había sido hace 27 años por 1-0 ante Rosario Central en la Copa Conmebol 1998. Sin embargo, el equipo brasileño dio vuelta el resultado en el complemento. Primero con este gol de Tomás Cuello, que aparecía por el segundo palo. Y en el cierre de partido, Reiner le bajará la pelota con su pecho a Hulk, que desniveló en el encuentro. Fue su tercer conquista en el actual torneo. El legendario delantero acumula 2 goles y 4 asistencias en los últimos 7 enfrentamientos contra clubes argentinos. Noche histórica en Mendoza. Godoy Cruz jugaba su primer duelo internacional en el estadio Feliciano Gambarte, tras una remodelación que duró 20 años. Recuerden ustedes que Godoy Cruz hacía las veces de local en el Estadio Mundialista de Mendoza. Este es Walter Ribonetto, el técnico del Tomba. Y la primera sería para él. Dentro de Meli hay una mano de Víctor Hugo. El árbitro cobra penal. Pero claro, el VAR lo llama porque ocurre esto. Primero toca la pelota el jugador de Atlético Mineiro en el pie y luego va contra el brazo. Y entonces no se considera penal por la inmediatez de la acción. No tiene forma el jugador brasileño ni de querer tocar el balón ni de retirarlo. Aparece el tiro de Fernández desde afuera, responde Everson, que también tendría una actuación crucial. La pelota de Poggi. Nicolás Fernández con el centro, controla Andino y el tiro tapado por Everson se pierde del otro lado. Allí estaba Cuca, nervioso por el partido. Llegaba a los 3 minutos del segundo tiempo el gol de Atlético Mineiro. Ronnie que toca hacia atrás, Natanael, Paul Fernández. Hay un rechazo. Despeja Meli, le queda a Natanael y miren lo que hace el número 2. ¡Qué puntería! Espectacular derechazo que ingresa en el único sitio posible entre el caño y la mano del arquero. Fíjense, es notable el cruce de derecha del tiro de Natanael para el gol de Atlético Mineiro. Pase profundo de Meli. Andino. Centro. Arce que le va a pegar. Controla, tira y la pelota se va cerca del ángulo. Everson volaba por las dudas, pero la sensación es que no llegaba. Buen tiro de Lucas Arce, que se iba desviado. Paul Fernández. El centro se desvía en Alexander y la tapada de Everson es excelente porque se le cerraba. Fíjense, tiene que saltar hacia atrás e impide que ingrese la pelota. Se vio claramente que no entró. Más de Godoy Cruz. Llegará el centro desde la derecha. El cabezazo de Quirós y la respuesta nuevamente de Everson. Sin embargo, veremos una reiteración de la jugada porque hay una agresión de Montoya sobre Alan Franco. El árbitro, al seguir el balón, no pudo advertir la falta, pero el VAR lo iba a convocar. Y aquí lo verán ustedes claramente. Allí va Montoya, lo golpea en el rostro. Y el árbitro Felipe González que expulsa a Walter Montoya. Terminó el partido, ganó Atlético Mineiro en Mendoza 1-0 y avanza a cuartos de final. Nos vamos otra vez a la semana anterior. Vamos a repasar lo ocurrido en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades Central Córdoba. Le dio rienda suelta a su sueño. Después de una tajada impresionante de Alan Aguerre sobre el tiro que venía por parte del ataque, llegaba esta jugada en la que Gastón Verón marcó el único gol del juego. El delantero anotó 7 de los últimos 13 tantos del equipo blanquinegro en todos los torneos.
Central Córdoba solo perdió uno de los 9 partidos que jugó este año en Conmebol. La Sudamericana mantuvo la valla invicta en 3 encuentros. Lanús cayó por tercera vez en un duelo de ida contra un rival argentino. En los 2 casos anteriores remontó la serie. Fue contra San Lorenzo y River en la Conmebol Libertadores 2017. Luego perdería la final contra Gremio. El último partido es un apasionante choque argentino. Central Córdoba quería seguir haciendo historia ante Lanús, campeón del torneo en 2013. Central Córdoba había eliminado a Lanús en la única serie eliminatoria que jugaron, que fue en semifinales de Copa Argentina 2019. La primera es de Lanús. Cabezazo de Canelo, le queda Watson. Muy buen derechazo, sí, para tomarse la cabeza. Pasó muy cerca. Lateral de Marsic, Izquierdos que gana. La pelota que pega en la parte exterior de la red ante el intento del capitán de Lanús. Salvio que manda el centro. El toque de Castillo, Watson que tira y sobre la raya José Florentín rechaza y después choca pechos con Aguerre porque sí, una salvada mutua. Qué remate de Watson y Florentín, ubicado en el lugar exacto en el que tenía que estar. Centro, la pelota de Galván, la pone al área, después corrige Perón y tocaba el balón Lozada por arriba del travesaño del córner. Ahí estaba Omar de Felipe, el técnico de Central Córdoba. Iba Canal, el zaguero paraguayo, engancha, tira. Y Alan Aguerre, que comenzaba a transformarse en una pieza clave de la resistencia de Central Córdoba, que aguantaba el empate para clasificarse. Centro, la saca Aguerre. Izquierdos, el toque para Marsic. El tiro de Marsic y Aguerre otra vez arriba. Va a recuperar Medina, le queda la pelota a Salvio, tira y el travesaño también. Le negaba a Lanús el gol ante este espectacular tiro del Toto Salvio. Centro, Izquierdo, la toca Aguerre. Con una respuesta magnífica, los reflejos de Aguerre, la pelota va en cámara lenta a clavarse contra el caño, pero no. Otro centro, cabezazo, Castillo y ahora Aguerre, que pudo quedarse con ella más fácil. Otra centro, otra vez Castillo, apenas ancha Lanús. De arriba intentaba de todas las maneras, pero no lo conseguía. Hasta que, centro de Armando Méndez, Aquino, la pelota se desvía en Casermeiro. Y ahora sí, el guiño de fortuna que esperaba Lanús se produce. Excelente centro de Méndez. En el vientre de ese centro estaba el gol. Aquino se desvía en Casermeiro y el gol. Y entonces penales. Iba Gastón Verón, se resbala y se cae el goleador de Central Córdoba. Pelota por arriba del travesaño. Una desgracia. Bou marcaba la diferencia para Lanús. Iba Brian Cufré, el tiro. Lozada. Tiro muy débil de Cufré, que probablemente, atemorizado por lo que le pasó a Verón, se acercó con mucha delicadeza a la pelota. El tiro de Marcelino Moreno define la serie a favor del Granate. Lanús ganó 13 de las 16 series ida y vuelta que jugó ante clubes argentinos en torneos Conmebol. Y esta vez lo hizo de nuevo. Le ganó a Central Córdoba por penales y está en cuartos de final. Vamos a repasar las mejores 5 atajadas de los partidos de vuelta de octavos. El puesto número 5 es para Jorge Soto. Con esta respuesta ante la pelota de Kevin Serna. El cabezazo y con la pierna evita el gol que parecía inexorable. El cuarto lugar para Alan Aguerre. Otra vez la vemos recién, pero vale la pena. La toca Izquierdos y Aguerre va contra el caño. ¡Qué respuesta! Es espectacular lo del arquero del Ferroviario. Tercer lugar para John Lara, que iba a evitar este gol de Eric Castillo. La pegada del 8 de Alianza Lima y con los dedos la toca para que el caño complete el trabajo. Puesto número 2
para Everson. Tras este centro de Paul Fernández, la pelota se le cierra tras un desvío y miren lo que hace Everson, tirándose hacia atrás, porque tomó mucho más efecto el balón y velocidad, y la saca el arquero del Atlético Mineiro. Y la mejor, por supuesto, es la triple tapada de Lampe. La pelota que le queda a Da Silva. Lampe que tapa. Aparece Garcés, tapa Lampe. Cabezazo de Noroñá y otra vez Lampe, que lo celebra como si fuese un gol. Y no es para menos. La mejor atajada de los partidos de vuelta de octavos. Y el gol de la semana, no hay duda, es de Kevin Quevedo. Con un remate impresionante, el delantero peruano le dio a Alianza Lima una victoria inolvidable. Quevedo bajó la pelota con su cabeza, recibió el pase de Barcos y después de realizar un amague, sacó un remate de más de 30 metros. Fue el gol más lejano para los blanquiazules en torneos Conmebol desde 2019. Pero los números enfrían un gol tibio, maravilloso, inolvidable de Kevin Quevedo para el triunfo de Alianza Lima. Hablando de goles, Dairo Moreno en lo más alto, el hombre de Once Caldas con 8, después Ismael Díaz, Junior Paredes y con 5 Gaspar Gentile y Pablo Vegetti. Y estos fueron los mejores momentos de las revanchas de octavos de final en la Conmebol Sudamericana. El jugador de la semana es Dairo Moreno. A días de cumplir los 40 años, el legendario delantero colombiano sigue mostrando un nivel extraordinario. Con un doblete fue la gran figura de Once Caldas en el triunfo sobre Huracán. De esta manera alcanzó los 8 tantos en la actual Conmebol Sudamericana y se consolidó como el máximo artillero del torneo. Moreno es el jugador con más goles en la historia de su país. Suma 370 por encima de Radamel Falcao, que tiene 356. Esto dijo después del partido. Lo que estamos haciendo en el Once Caldas es una cosa impresionante. Hoy demostramos que estamos para grandes cosas en lo grupal y también en lo personal. Vamos poco a poco. La llave de cuartos de final, Alianza Lima que espera la resolución de Independiente y Universidad de Chile. El otro cruce de ese lado del cuadro es Lanús y Fluminense. Y del otro lado, Bolívar, Atlético Mineiro e Independiente del Valle contra Once Caldas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en 3 semanas con más emociones en otra edición del Conmebol Sudamericana Magazine.